y a Evelyn. Encontré. Donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él. Sí, somos más de 2 o 3. Vamos a compartir un pasaje de la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Tengo un título en mi Biblia que dice La prueba de la obediencia. Pero yo estaba mirando estos versículos, otro versículo, y veía que se puede bosquejar también como el versículo 22, como la manera, vemos ahí, de las demandas que hace la palabra de Dios, ¿no? Y después en el versículo 23 y 24, el peligro de la palabra de Dios, el peligro de no acatarla, no hacerla, ¿no? De no ser hacedor de la palabra. Y en el versículo 25 podemos ver el propósito de la palabra de Dios. Es un bosquejo simple, pero útil, ¿no? Para estudiar. Y ustedes saben que habla de oidores de la palabra de Dios. Y siempre hubo oidores de la palabra de Dios. Actualmente lo hay, ¿no? Pero en aquella época había muchos oidores entre los griegos, porque había allí filósofos, había pensadores, también en los romanos. Y esos oidores eran considerados, cuando se hablaba, cuando se enseñaba sobre instrucción moral o filosófica, eran considerados alumnos, pero no se les requería nada, no se les requería examen, nada, eran oidores solamente. Eran oidores que iban a adquirir conocimiento, inclusive se esforzaban por adquirir conocimiento, saber más intelectualmente. Pero también en el mundo religioso judío había oidores. Allí cuando se leía la Torá allí en la sinagoga, iban muchos oidores, oidores que iban a oír y también estaban ahí escuchando solamente. Y cuando la idea, o sea, de oír la ley y cumplirla, era una realidad, ¿cierto? Así se exigía. Pero también había algunos que decían que oír la Torá ya era una bendición. Ya era una bendición. Fíjense ustedes, ¿no? O sea que vos podías oírla y ya tenías una bendición de parte de Dios, de parte del Señor, ¿no? De parte de Jehová. Y también, ahora en forma general, podemos ver que en todas las ocasiones públicas que se habla del Evangelio, se predica la palabra de Dios, hay muchos oidores. Hay muchos oidores. Hay un llamado de Jesús que hace a los oidores, ¿no? Aquellos que están escuchando la palabra de Dios y que lo seguían a él inclusive, ¿no? Le voy a leer, si ustedes quieren buscarlo, pero en Lucas capítulo 6, el Señor Jesús va a narrar una parábola, pero esta parábola tiene que ver con esto, ¿no? Lo que nos dice el Señor. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46. Y dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río le dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor llama a ser hacedores, no solamente oidores. En aquellos tiempos
también de la escritura esta de Santiago. Ya lo hemos visto también en la carta de Pedro. Allí estaban siendo perseguidos. De la misma forma, estaban en la pobreza, estaban siendo perseguidos, o sea que no era sencillo, ¿no? Pero la bendición que otorga Dios, que están prometiendo los escritores, esa bendición no venía por pasar por las pruebas o escapar de las pruebas o soportar las pruebas, sino que se podía recibir obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? El Señor Jesús cuando fue entregado, nosotros sabemos que podía haberse escapado. La noche que fue entregada, Él estuvo allí y tranquilamente podía haber salido de esa situación. Sin embargo, no lo hizo. Sin embargo, se quedó allí y nos muestra así un ejemplo de su servicio. Él dice que a sus discípulos en Juan capítulo 3 y versículo 17, no saben, si saben estas cosas, le dice, bienaventurados son si las hacéis. O sea, si saben estas cosas, son bienaventurados si las hacen. Vemos que no es suficiente el conocer, el saber, no es suficiente. No está de más, pero no es suficiente porque somos solamente oidores, sino que la bendición se encuentra en cumplir la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Notemos que Santiago nos dice que seamos hacedores y está poniendo esto a la altura del mismo valor que ser oidores, que el oír la palabra de Dios. Es decir, el oír, el prestar atención, el abrir el corazón, recibiendo esa palabra, es necesario, es de mucho valor, igual que el valor de hacerlo. Es el primer paso. Sin este primer paso no se puede ser hacedores de la palabra. O sea que tiene la misma importancia, lo ponen en el mismo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario el oírla, prestando atención, el entenderla, porque no podemos ser hacedores si no entendemos la palabra. O sea que mucha atención recibiendo la palabra y atesorándola en nuestro corazón, atesorándola. Pero el escritor acá está confrontando del que oye y hace con el que oye solamente. Hace una confrontación. Es la diferencia que hace, ¿no? Es la confrontación. ¿Qué va a lograr uno y qué va a lograr otro? ¿Qué va a lograr el que oye y hace lo que oye con el que solamente la oye? Por eso el énfasis parece estar solamente, o parece estar de gran manera, en qué hacemos con la palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué trato le damos a lo que oímos? Allí está el énfasis de Santiago. Y allí tenemos el ejemplo en el versículo 23 del espejo. Y este es claro y comprensible, ¿no? Es la figura que se toma. Con el espejo, mirándolo, se descubre lo que somos en realidad. Y también la forma en la decisión que tomamos con lo que somos o lo que vemos a través del espejo. Es una contradicción haber sido transformados por la palabra de Dios, por la palabra de verdad, para después olvidarnos que esa palabra, esa misma palabra que nos transforma, nos puede salvar y nos puede transformar día a día, y no olvidarla. Es una contradicción que a veces hacemos, ¿no? Ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, dice Santiago, es no engañarnos a nosotros mismos, no ser engañados nosotros mismos. Acá tenemos un elemento acerca de la palabra de Dios que en realidad la hace diferente a cualquier otro libro, a cualquier otro libro. Hay muchos libros que hoy nos pueden dar conocimiento, información, estimularlo intelectualmente a seguir estudiando y servirnos para tener una inspiración, podemos decir, emocional, intelectual, enriquecimiento, ¿cierto? Para nuestro conocimiento, aún para el entretenimiento, son todos libros, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es diferente y es probablemente esa razón
esa razón por qué no es tan popular como los otros libros y no se lee como los otros libros. Detrás de la lectura, entonces, de la Biblia hay un autor. Y allí está la clave, ¿no? Hay un autor, es el autor que a través de su palabra, diferente a los otros libros, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y en esos propósitos demanda. Y la demanda del autor de ese libro es ser hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. Sino, si somos oidores, es un libro más. Eso es lo que nos quiere decir Santiago, ¿no? Y esa palabra, por eso es diferente a las demás. Los propósitos son demandar, no solamente ser oidores. Y aquí la palabra de Dios requiere acción, requiere ser hacedores, requiere acción, actuar, requiere acción. ¿Para qué? Para conocerle más a Él, para saber más de Él. Este es escrito, explicado por el Espíritu Santo para que conocemos más de Cristo. Ya lo dijo Él, ¿no? Que vamos a conocer más de Él a través del Espíritu, aplicando la palabra en nuestros corazones. Conocer más del Señor, más de Dios. Así dice, hay un salmo que dice, capítulo 34, versículo 8, dice, gustad, gustad y ved que es bueno el Señor, que es bueno el Jehová. Así tenemos que gustar y ver. Tenemos que buscarle, tener comunión, gustar de Él, de su comunión, de su persona, de sus enseñanzas, ¿para qué? Para comprobar que es bueno. Podemos leer libros, como decíamos, distintos, de historia, pero la historia no nos va a pedir nada, nos va a enseñar, ¿cierto? Nada puede un libro de literatura dejarnos ningún mandamiento. Ni siquiera un libro de la ciencia puede pedirnos un mandato, puede exigirnos algo. Un libro digamos, de cocina. Compramos un libro de cocina y va a tener un montón de recetas, pero el libro no nos va a decir qué recetas tenemos que utilizar. Nos va a dar un montón de recetas. Ahí está la elección de los que le gusta cocinar o de las hermanas en elegir una, pero no nos exige ni nos manda hacer tal o cual comida bajo una receta, ¿cierto? Pero el libro de Dios tiene un mandato. Y el mandato es hacer lo que nos dice, ¿no? En cada una de las cosas. El libro de Dios es como una trompeta que llama a la acción. Llama a la acción. Las palabras del Señor, el mensaje del Señor Jesús, siguen siendo, arrepiéntanse, vengan a mí, crean en mí. Acción, hacer, tener voluntad, decisión, seguir al Señor, arrepentirnos, creer en Él, seguir creyendo en Él. Esta palabra, entonces, del Señor nos lleva a una acción, y más aún aquellos que somos sus hijos, ¿no? El aprender algo por la fuerza, el aprender algo a repetirlo, como hacen algunos, es como un rito. Y eso no nos conducirá a nada más que a una rutina. Y esa rutina nos va a llevar a qué? A luego dejarla, hacer algo que no nos gusta, algo que no nos da deseos de seguirlo. Por eso hay quienes que llegan a las iglesias y por ahí después de un tiempo se retiran o vienen de vez en cuando. Eso, algunos dicen, no es para mí, dice, esto no es para mí, esto no es lo que yo buscaba o esto no es para mí. ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto? Que no se ha producido un nuevo nacimiento, que solamente han sido oidores del Evangelio. Oidores. Entonces llega un momento en que ese cristianismo es pesado, porque desearían llevarlo adelante, pero no hacen lo que dice la palabra de Dios. Han oído de las enseñanzas, de la doctrina, pero no lo llevan adelante, no lo obedecen, no viven a Cristo, no viven la palabra de Dios. Solo siguen siendo oyentes, ¿no? Y no hacedores. Y siendo oyentes y no hacedores,
Dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y es un autoengaño. Y esto es muy lamentable, ¿no? El corazón nos engaña. Ya lo dice el profeta Jeremías, ¿no? El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y nos engaña nuestro propio corazón. Y es una de las peores cosas que nos puede pasar, que nosotros seamos engañados por nuestro propio corazón. Y eso es lo que el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículo 8, nos dice, ¿no? Que aquellos que dicen que no tienen pecado en sus vidas, ellos no engañan a nadie, sino se engañan a sí mismos, porque el pecado está en ellos, porque no se han arrepentido, porque no han aceptado a Cristo, que el Señor no ha entrado en su corazón, o sea que se engañan a sí mismos porque creen que no hay pecado en ellos. Al oír hablar de aquí de el que mira su rostro, dice en un espejo, dice Santiago, dice, en aquella época había láminas, digamos, de cobre o de bronce que se pulían, entonces quedaba muy brillosa y se veía la persona tal como era. Un espejo es usado aquí como la figura, por supuesto, de la palabra de Dios. Y cuando usted mira un espejo, se verá reflejado tal como es, con manchas, con cosas en la cara, con lo que sea, en el pelo, con lo que sea. Entonces, ahí dice, se ve reflejado y se ve tal como es. Y la palabra de Dios actúa de la misma forma. De la misma manera, nosotros cuando miramos la palabra, mirar quiere decir leer, estudiarla, escucharla, se refleja nuestra alma, no nuestra cara, no nuestro rostro, como aquel que mira un espejo. Se refleja nuestra alma y en nuestra alma se refleja lo que somos y se refleja lo que tenemos que modificar, lo que tenemos que cambiar a nuestra alma. Y allí está el tema, ¿no? La palabra de Dios actúa de esa manera y nos dice lo que verdaderamente somos. Somos allí en la lupa que es la palabra de Dios, que nos confronta con la palabra de Dios, con aquella palabra que es como una espada de filo, con esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de los tuétanos, de las coyunturas, y nos hace ver que tenemos que cambiar. Pero ¿cuál es el problema? ¿A dónde está el peligro? El mismo peligro de este hombre que se veía en el espejo, ¿no? Es mirarse y ver el efecto, pero ¿qué? No va a hacer nada. Olvidarse, no va a hacer nada. Y nosotros cuando escuchamos la palabra, cuando leemos, estudiamos la palabra y vemos que hay algo que nos debe cambiar, que tenemos que cambiar, pero ¿qué pasa? Cerramos el libro con la Biblia, dejamos de escuchar al predicador, nos vamos a casa y nos olvidamos, hacemos lo mismo, no cambiamos nada. Aquí Santiago estaba respondiendo allí a lo que dijo en el verso 19, ¿no? de este capítulo 1 que le leo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Allí estaba respondiendo Santiago al este versículo 19 que escribió, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y aquí el énfasis recae en no ser rápido para apresurarse cuando uno se mira en el espejo de la Biblia, escaparse, sino quedarse, sino orar para que el Señor nos muestre dónde estamos ubicados. El pensamiento expresado, ese pronto para oír, es una tensión en lo que nos dice la palabra de Dios, en lo que nos dice Dios. Permanecer allí en la palabra de Dios, permanecer alertas en oración, velando, esperando que esa palabra nos transforme y no escapando y no olvidándonos, como hace este hombre aquí del espejo cuando se ve. Lo que Santiago está diciendo es que no debemos tratar despreocupadamente a lo que oímos de la palabra de Dios, porque pasa a ser como aquel que contempla su rostro en el espejo y se olvida. Es el tema de dedicarle atención a lo que nos dice la palabra de Dios.
Las personas a quien no les gusta oír lo que la Biblia dice, la realidad de nuestros pecados, y a veces la dejan de lado. Simplemente pasa por alto eso, escuchan que son pecadores, pero pasan por alto esa realidad. Y la palabra de Dios es un espejo que revela lo que funciona mal en nosotros, en el pecador tanto como en el creyente. Si un enfermo visita al médico y el médico le dice, le diagnostica que tiene un cáncer, el médico que le hizo estudios, que tiene un cáncer en su cuerpo, no puede responder diciendo, bueno, mire doctor, no tengo yo mucha confianza en los estudios que me ha hecho. Vamos a hacer una cosa, dejemos de lado los estudios, olvidemos los estudios y sigamos adelante. No puede hacer eso. Y si lo hace, lógicamente está corriendo un riesgo, ¿no? Debemos perseverar en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Luego de leer la palabra, entender la palabra de Dios requiere una respuesta de nuestra parte. Siempre. Dios nos confronta por su palabra para que tengamos una respuesta. Si no tenemos una respuesta de acuerdo a su voluntad, estamos siendo oidores solamente y no hacedores de la palabra. Si el médico le dice que tiene cáncer al paciente, que tiene que tomar una decisión, la tiene que tomar el paciente. El médico no será responsable de la decisión del paciente. El médico no puede tampoco tomar la decisión por el paciente. Dios nos dice dónde está nuestro problema, dónde está nuestra enfermedad, por llamarle de alguna forma, pero no puede forzarnos a tomar esa decisión. Ni tampoco puede ocupar nuestro lugar para tomar esa decisión. Ya la ocupó en la cruz para que seamos salvos y que tengamos perdón de pecados. Debemos perseverar, dice Santiago, en la perfecta ley, ¿no? Termina allí el versículo 25, y que es, dice, la ley de la libertad. Por supuesto que no se refiere a la ley de Moisés, sino que se refiere a la ley de la gracia del Señor. ¿eh? Santiago no habla en cuanto a la ley en el mismo sentido que Pablo habló cuando hablaba de la ley con los israelitas y que hacía referencia a la ley de Moisés, ¿no? En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de la libertad de Cristo. La ley que nos hizo libre en Cristo, que es la ley de su gracia, ¿no? Y también el apóstol Pablo dice allí en Gálatas capítulo 6, versículo 2, refiriéndose a esta ley de la gracia, dice, lleven los unos la carga de los otros y cumplan así, dice, la ley de Cristo, que es la ley del amor, que es la ley de la gracia. Y si existe una ley, existen mandamientos, por supuesto. La ley tiene mandamientos. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 3, refiriéndose a ese amor, este es el amor de Dios, dice, y dice que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos. Sabemos que Cristo, hermano, nos ha liberado y que es la única verdad en cuanto a la libertad. Es la única verdad, es la verdadera libertad. Sin embargo, podemos estar seguros que si permanecemos en Cristo, estamos viviendo en esa libertad, en esa ley de la libertad. Y podemos y debemos obedecer sus mandamientos. Vivimos en la perfecta ley que nos ha dado el Señor y que sabemos que esa ley de la gracia, esa ley de la libertad, es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Allí nació esa gracia para nosotros. Y debemos ser, como dice aquí el escritor Santiago, no solamente oidores, sino que por esa ley debemos ser hacedores de las obras de Cristo, así como dice la carta de Santiago. Vamos a orar para terminar esta reunión. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque podemos ver, Señor, lo que tú nos demandas a través del escritor aquí, del escrito de Santiago. Y te rogamos, Padre, que nos dé la fuerza, la gracia para caminar en esta ley de la gracia, de la libertad del Señor.
no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te necesitamos a ti, necesitamos de tu fuerza, de tu constancia, perseverancia en nuestras vidas, porque también somos a veces olvidadizos, Señor, de tu gracia, de tu ley, y podemos dejar de lado, Señor, muchas demandas que tú nos haces a nuestra vida. Bendecimos tu palabra, Señor, en esta noche, y te pedimos que nos sigas hablando a nuestros corazones por tu Espíritu. Te damos gracias, te pedimos por todas las oraciones que se han hecho en esta noche para los hermanos necesitados, amigos necesitados, Padre Celestial. Dejamos todo en tus manos, te rogamos tu paz y tu bendición al retirarnos de este lugar. Lo rogamos, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención a Evelyn, a Salvador,